los desafíos económicos, políticos y sociales para el nuevo gobierno. Pero quisiera comenzar, ya que el profesor Parodi me ha quitado buena parte de la parte económica, quién sabe, de coyuntura, decirles que el Perú ha tenido pues muchas crisis y creo yo que parte, la anterior por favor Diego, creo que es importante explicar un poco la historia económica del Perú. Yo tengo una lámina que no hemos incluido en esta oportunidad, donde tenemos que entender que la peor crisis que ha tenido el Perú en toda su historia fue la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico que se dio en 1879 en adelante, pero que tuvo antecedentes, tuvo responsables. La verdad es que la crisis de la Guerra del Pacífico tuvo que ver con el exceso de gasto del gobierno peruano. En la década de 1870, y yo los invoco a que ustedes lean parte de la historia económica del Perú, estuvo el presidente Balta, que fue un gran constructor, pero que quién sabe se excedió en términos de cuánto se podía construir con los recursos del Estado. En la época del presidente Balta se estaban construyendo ocho ferrocarriles al mismo tiempo en el Perú. ¿Con qué recursos? Evidentemente el gobierno peruano se endeudó para todas esas obras de infraestructura y cuando llega 1879 estábamos pues recontra endeudados y no teníamos para comprar ni armamentos y por eso es que nos pasaron por encima y por supuesto perdimos una guerra que nos tomó más de 30 años en recuperarnos, porque junto con la guerra, por supuesto, que estaba el presidente Prado, que dijo que iba de viaje a comprar armamento y nunca regresó, vino el golpe de estado de Piérola en la mitad de la guerra y por supuesto eso generó aún más inestabilidad. Lo cierto es que el Perú sufrió mucho por la guerra del Pacífico, pero después también en el mundo hemos sufrido las dos guerras mundiales que no fueron luchadas, por supuesto, en nuestro territorio, pero que tuvieron un impacto sobre la economía peruana. Y quién sabe, una que es muy sugerente en estas épocas fue la crisis de la Bolsa de Nueva York de 1929, donde cayó el presidente Leguía. Curiosamente lo hemos recordado en estos últimos días porque ahí también hubieron varios presidentes que se dieron a raíz de la caída del presidente Leguía, entraron presidentes provisionales, tuvimos 3 o 4 también en ese periodo de 1929. Así que no creamos que lo que hemos vivido en estos últimos años es una excepción. También lo hemos vivido hace 90 años cuando cayó el presidente Leguía. Pero lo de la Bolsa de Nueva York tomó 3 o 4 años en poder recuperarnos, porque nosotros éramos todavía muy dependientes de los Estados Unidos y por supuesto lo que pasara en los Estados Unidos tenía un impacto sobre la economía peruana. Y después, por supuesto, vino 2 décadas, y yo en eso quiero agregar a lo que ha dicho el profesor Parodi, que la década del 70 y la década del 80 fueron décadas perdidas en el Perú. La verdad es que el gobierno militar del general Velasco implementó una serie de políticas socialistas generando un Estado o un gobierno empresario que realmente destruyó valor en nuestra economía. Y luego vinieron los dos gobiernos democráticos, el segundo del presidente Belaúnde y el primero del presidente García, que la verdad es que se vieron muy impactados por el fenómeno del Niño de 1983, donde la economía peruana cayó 13%. El presidente García recibió su gobierno en 1985 con 250% de inflación al año. Pero por supuesto que fue un desastre ese gobierno y llevó la inflación a 7.650% de inflación. Así que yo estoy de acuerdo con el doctor Parodi de que la economía debe ser manejada con responsabilidad y esos gobiernos no tuvieron mucha responsabilidad y debieron de haberlo hecho. Luego vino en el 2008 también una crisis tremenda que fue la crisis de las hipotecas, que golpeó mucho la economía americana y a nosotros también nos impactó mucho, pero veníamos creciendo pues al 10% y la economía
el año 2008 la economía peruana creció 1%, cuando los otros países de la región crecieron negativamente. Así que al Perú no le fue tan mal con esa crisis, pero igualito tuvo un impacto muy negativo. Y entonces, y vamos a la siguiente, por favor, llegamos pues a la crisis del COVID-19, una crisis que nuestra economía enfrenta un choque sin precedentes de naturaleza y magnitud. Y es obvio, y los cuadros que ha enseñado el profesor Parodi así lo demuestran. El INEI reportó que en abril la economía cayó 40%, destruyó valor. Eso es comparado con abril del año 2019. Lo que es concreto es que durante este año 2020 vamos a tener un decrecimiento del orden del 12 al 15%, equivalente a lo que tuvimos en 1983. Y es ciertamente preocupante. Claro, la economía peruana ha crecido en los últimos 30 años mucho y ya el impacto no es tan negativo como lo que tuvimos el año 83 y esperemos que la sensatez de nuestras autoridades económicas lleven a que tengamos pues una economía más estable. Lo que es concreto es que el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, don Julio Velarde, un prohombre de nuestra patria, un hombre que realmente nos ha apoyado tanto como Perú, que está ya por cumplir 15 años de presidente del Banco Central de Reserva y que ha sido catalogado como el mejor banquero central del mundo, ha dicho que lo que estamos sufriendo en este año es la peor crisis de los últimos 100 años, vale decir, incluyendo la crisis del crack del 29. Realmente una crisis feroz que por supuesto no es comparable con la crisis de la Guerra del Pacífico, pero que evidentemente nos tiene que llevar a ser pues especialmente sensatos. Siguiente, por favor. Y por supuesto, esta crisis ha afectado a muchos sectores, pero hay sectores que se han visto más afectados que otros. Los sectores del turismo, y cuando escuchaba a Karim, que es del Cusco, por supuesto, el Cusco ha sufrido mucho con el deterioro del turismo, de que no hayan ido turistas. Los restaurantes, los cines, los gimnasios, todos ellos han sufrido enormemente. Por supuesto, sectores como la infraestructura, la autoconstrucción, la compra de vehículos, la venta de viviendas, los centros comerciales, la educación. La educación también ha sufrido enormemente. Y hay otros sectores que no se han visto tan afectados como han sido, pues, la pesca, que lamentablemente también este gobierno la paralizó, y en eso vamos a referirnos a quiénes son los responsables, porque como dijo el señor Parodi, yo también voy a hablar directamente. Y los grandes responsables de haber destruido buena parte de la economía han sido el señor Zamora en el Ministerio de Salud, el señor Ceballos como presidente del Consejo de Ministros y el señor Vizcarra, que por supuesto se dedicó a hablar a las 12 del día durante un montón de tiempo, como haciéndole competencia a Gisela, y realmente diciendo que todo lo iba a solucionar el gobierno y no se apoyó en el sector privado, como lo dijo el señor Parodi, pero tampoco se apoyó en nuestras Fuerzas Armadas con su capacidad logística, y tampoco se apoyó en la iglesia, en Cáritas. La conferencia episcopal ha tenido que salir después a decir vamos a hacer nosotros nuestro proyecto porque el gobierno tampoco los convocó. Otro de los sectores que tampoco debió haber sido paralizado en ese momento fue el sector minero, del cual nos vamos a referir. Lo que es concreto es que el señor Ceballos con el señor Zamora, el señor Vizcarra, nos plantearon la dicotomía, salud o economía, y no hay tal cosa, es salud y economía, las dos cosas. La salud tiene que estar por delante, pero tampoco podíamos destruir la economía. Veía una presentación ayer que en el caso de Chile, la producción minera cayó en 10%. En el caso del Perú, la producción minera cayó en 70%. No hay derecho que se haya paralizado las actividades económicas cuando se pudo haber tenido protocolos de salud que podían ser perfectamente aplicables a la industria minera.
Lo que es concreto es que eso ha hecho que muchas familias, muchas empresas, la economía del Perú en su conjunto hayan sufrido. Yo creo que es evidente que nadie sabía qué cosa hacer, pero realmente nuestros líderes en el Ejecutivo han sabido menos que el resto. Siguiente, por favor. Lo que es concreto es que tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que buscar reactivar nuestra economía, porque tenemos que mirar hacia el futuro. Quien se quede en el pasado, la verdad es que no soluciona los problemas. Lo que tenemos que hacer es enfrentar el futuro con optimismo, y ustedes que son jóvenes economistas, pues tenemos que mirarlo de esa manera. La salida de esta crisis va a depender, por supuesto, de la pronta contención de la enfermedad. Ojalá que en el Perú no se dé esa segunda ola de contagios. Ojalá que todas esas manifestaciones no hayan sido caldo de cultivo para más infecciones. Yo espero que así sea. Sin embargo, hoy día, después de algunas inversiones importantes que se han hecho, estamos más preparados, con más camas UCI, y en eso sí hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno. También dependerá de cuánto hayan sido afectados los balances de las familias y de las empresas. Yo creo que es fundamental de entender que cuando hablamos de empresas estamos hablando de la micro, de la pequeña empresa, estamos hablando de la tienda de la esquina, del vendedor ambulante, estamos hablando no solamente de las grandes empresas, sino también de muchas que son empresas familiares, empresas de emprendimientos de familias. Yo mucho me acuerdo cuando estudié mi posgrado en Inglaterra y tuve que hacer mi tesis sobre lo que eran las empresas familiares en el mundo. Me di con la sorpresa que en todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos y Europa, la gran cantidad en número de empresas son pequeñas y microempresas, y muchas de ellas empresas familiares. En Estados Unidos, por ejemplo, la estadística contempla que el 98% en número de empresas son micro y pequeñas empresas, y muchas de ellas familiares. El 2% restante son las grandotas, obviamente, General Motors, General Electric, Microsoft, Amazon, en fin, todas las grandotas, y que representan una parte muy importante de la economía. Pero los generadores de puestos de trabajo, de empleo, son la micro y la pequeña empresa, y cuando hablamos de cuánto se afecten los balances de esas empresas, estamos hablando de ellos, de esa gente emprendedora, humilde en muchos casos, y que por supuesto se recursean. Y yo creo que cuando nuestros congresistas saquen leyes, tienen que estar pensando en ese tipo de empresas. También dependerá, por supuesto, de las respuestas de políticas macroeconómicas potentes y prolongadas, y evitar el populismo, superar, por supuesto, la crisis política. No hay derecho que nuestros políticos nos estén llevando casi al abismo. Yo quiero rescatar algunas declaraciones que ha hecho el nuevo ministro de Economía, don Waldo Mendoza, que es profesor de mi alma mater, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y él ha dicho que su política se va a sustentar en que la economía peruana está abierta al mundo, que hemos firmado tratados de libre comercio, que por supuesto tenemos que cumplir con todas las reglas de la macroeconomía con seriedad, sin populismo, que tenemos que concentrar nuestras inversiones en salud y educación, son los sectores sociales más importantes, y por supuesto que tenemos que tener una estabilidad en el largo plazo. Yo espero que el próximo gobierno contemple estas recomendaciones de un hombre como Waldo Mendoza, que ha demostrado una gran seriedad, un hombre que viene de provincias, de Ayacucho, de Huamanga, de la Universidad de Huamanga, que yo he visitado tantas veces. Y quiero aprovechar para felicitar, por supuesto, al profesor Parodi por darse el tiempo. Yo también me doy el tiempo de hablar con las universidades porque creo que es fundamental la relación entre el sector empresarial y el sector académico. Si es que nosotros no nos integramos, muy difícil va a ser que nuestro país tenga un futuro en el largo plazo. Por eso ustedes jóvenes siempre me tendrán a su disposición. Y quiero decirles que todavía hay riesgos elevados. Y hay riesgos elevados porque si es que no cuidamos bien nuestra economía,
puede haber una ruptura de la cadena de pagos que sería desastroso y por supuesto haría que la recuperación sea mucho más lenta. Es preocupante los resultados que estamos viendo en muchos países del mundo, inclusive en América Latina, pero en Estados Unidos y en Europa, de una segunda ola que por supuesto nosotros tenemos que preocuparnos muchísimo. El malestar general y generalizado, malestar social, es obvio que buena parte de las marchas que se han visto también tienen que ver con ese malestar, además de que, por supuesto, nuestros políticos se la merecen completa. Así que yo sinceramente creo que ese malestar se ha visto reflejado en las calles y, por supuesto, mucho en los jóvenes. Pero tampoco creamos que esa es la panacea, tampoco destruyamos a nuestra Policía Nacional, tampoco destruyamos las instituciones. Yo creo que tenemos que ser muy equilibrados en nuestra crítica y, por supuesto, hacer planteamientos inteligentes. El Perú lo merece y, por supuesto, todos los peruanos lo necesitamos. El año electoral 2021 también será, por supuesto, un periodo donde seguramente van a haber pues propuestas medias populistas y que nosotros tenemos que tener cuidado. Ustedes jóvenes, preocúpense mucho de votar bien, de pensar bien, de exigir, saber quiénes son los candidatos y por supuesto criticar a aquellos que dicen barbaridades y promover a aquellos que son mucho más sensatos. Siguiente, por favor. ¿Cómo está impactando la crisis en el empleo? Y acá, por supuesto, siguiente, por favor. Y yo creo que es importantísimo, y también lo dijo el profesor Parodi, que, como digo, es siempre un problema hablar después de un orador que ha sido tan detallista, ¿no? Pero, y detallista y tan sensato, ¿no? El empleo es lo que se va a golpear mucho y en eso es que tenemos que enfocar el esfuerzo del próximo gobierno y estos meses que le quedan a este gobierno. La tasa de desempleo en el Perú, que es normalmente 8.8% según el INEI, podría duplicarse este año y la elevada proporción de informalidad laboral, y lo dijo también Parodi, de más del 70% podría incrementarse aún más. Una recuperación sostenida del empleo debe ir de la mano con la reactivación económica. Es fundamental recuperar la economía, la que a su vez dependerá de la mejora que se registre en la demanda del desempeño de los sectores más intensivos en mano de obra, tales como la minería y la construcción. Y en ese sentido a ustedes les sorprenderá que mencione la minería, pero los proyectos nuevos requieren de mucha construcción, los proyectos nuevos mineros me refiero, y requieren de mucha construcción, y es ahí una relación y un círculo virtuoso entre minería y construcción, y por supuesto también con otros sectores que reactiva mucho la economía. Por supuesto, la descentralización, no cabe la menor duda, porque los yacimientos mineros no están pues en las grandes ciudades, sino están en las zonas altoandinas de nuestra patria, donde el diablo perdió el poncho y donde seguramente hay muchas familias que están esperando oportunidades para su desarrollo. Siguiente, por favor. La recuperación del empleo formal y el salario promedio en el sector privado será aún más lenta que la recuperación del Producto Bruto Interno porque va detrás de esa recuperación del Producto Bruto Interno. Durante el 2020 y parte del 2021, muchas empresas tendrán que mantener su planilla congelada para recomponerse. Es obvio, las empresas viven de sus ventas, las empresas viven de sus costos, las empresas viven de tener un excedente y que les permita justificar, mantener los puestos de trabajo y en buena medida si pueden incrementarlos. El objetivo de las empresas será aumentar la situación de caja y reducir, por supuesto, la deuda acumulada durante el periodo que no hubo operatividad. Ustedes comprenderán que una empresa que está paralizada sigue teniendo gastos, porque no es que uno despide a la gente inmediatamente y que uno quiere perder a los buenos trabajadores.
Muchas empresas, yo les puedo hablar por el caso de Compañía Minas Buenaventura, nosotros no hemos echado a la calle a una sola persona en esta crisis y sin embargo nos paralizaron durante 6 meses y eso por supuesto ha afectado tremendamente a la empresa. Yo creo que los políticos, los miembros del Ejecutivo que hicieron ese estropicio, pues tendrán que justificar por qué lo hicieron. Siguiente, por favor. Se debe reforzar el desarrollo de habilidades en el sistema educativo y en el trabajo para promover precisamente ese empleo que tanto necesitamos recuperar. Estas tareas son competencias habituales del Ministerio de Trabajo que tiene que tener mucho más flexibilidad. La verdad que es urgente otorgar mayor peso a las políticas laborales como parte de la prioridad de la reactivación. Tenemos que mejorar la complementariedad de la política laboral con la económica para evitar que compitan entre sí. El trabajador es usualmente quien carga el mayor peso en las épocas de crisis. Es por eso, y yo creo que coincidimos plenamente, que tenemos que enfocarnos en generar puestos de trabajo, generarles oportunidades a ustedes, jóvenes, para que puedan desarrollarse profesionalmente después de estudiar en las universidades donde estén estudiando. Siguiente, por favor. Y es en ese sentido que nosotros seguimos sin quedarnos satisfechos y creemos firmemente que hay que apoyar una tercera ola, una ola de grandes inversiones, de permitir que el Perú se desarrolle más, que crezca mucho más de lo que hubiese crecido normalmente. Y para eso tenemos que potenciar todas nuestras posibilidades, todos nuestros recursos, desarrollar y poner en valor todas las obras que han sido paralizadas. Siguiente, por favor. Y ustedes pensarán que voy a comenzar hablando por minería. No, voy a comenzar a hablar por agricultura, que tiene un impacto a todo lo largo y ancho del Perú. No hay derecho, mis queridos amigos, que por el escándalo del Lavallato, que por supuesto nosotros rechazamos la corrupción, se haya paralizado en la libertad el proyecto Chavimochic 3, que está al 80% de avance de obra, 80%, y está paralizado hace 4 años. No hay derecho que no tengamos una separación entre lo que es la persecución judicial, que hay que ir y por supuesto ajusticiar a quienes han incumplido las leyes, pero no hay derecho que se paralice un proyecto y que por supuesto eso impida que decenas de miles de puestos de trabajo se generen en el agro liberteño. Yo sinceramente creo que las 40 o 50 mil hectáreas nuevas de Chavimochic deberían de ponerse en valor lo antes posible. Yo invoco a que si no es este gobierno, el próximo gobierno tiene que sacar adelante Chavimochic 3. Y como si eso fuera poco, Majesiguas 2 en Arequipa está paralizado por politiquerías baratas y por adendas legales. Yo creo que no hay derecho que a los agricultores y ganaderos de Arequipa se les tenga esperando para que ese proyecto avance. Y así como ese, Alto Piura, y en Ica, por supuesto, la irrigación de las pampas de Pisco. Yo creo que hay que promover mucho más los proyectos de agroindustria, de agricultura, que son tan importantes en nuestro país. Hay que poner en valor estos proyectos que significarían miles de puestos de trabajo y, por supuesto, encadenamientos productivos, porque todo eso genera descentralización, que es tan importante, genera oportunidades precisamente para muchas personas que viven fuera de las grandes ciudades. Siguiente, por favor. Y por supuesto, yo no voy a dejar de mencionar que en la pesca, en la industria manufacturera, por ejemplo, cuando ha habido la crisis del COVID, se paralizaron a la industria de zapatos del Porvenir en Trujillo, pero se permitió la importación de calzado chino. Yo no veo por qué razón no se aplicaron protocolos sanitarios para esos pequeños industriales del Porvenir en Trujillo, a los pequeños industriales de Villa El Salvador o a los industriales de Gamarra.
o los de Arequipa, o los de Puno, o los de Cusco. Yo la verdad es que no lo entiendo. Yo creo que hay que reactivar rápidamente, promover esa pequeña y mediana empresa para que puedan sacar la cara por nuestro país. Yo sinceramente invoco que el próximo gobierno se ocupe de eso. Y la pesca, por supuesto, la pesca que es tan rica en nuestro mar peruano. No tiene sentido que se haya paralizado. Y la agroindustria, por supuesto. Pero el sector minero también tiene lo suyo. Y por supuesto hay proyectos paralizados. El absurdo de la discusión de Tía María, y nosotros no tenemos nada que hacer directamente con ellos. Sin embargo, se podría construir un gran reservorio, el reservorio Paltiture, en la parte alta del Valle del Tambo, que permitiría que todos los agricultores y ganaderos del Valle del Tambo tengan mejor calidad de agua y más cantidad de agua, y un poquito de esa agua pueda ser utilizada para el desarrollo del proyecto de Tía María. La hermandad del agua, amigos, no se trata de agua sí, mina no. No, agua sí y mina también. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Tía María hay que desarrollarlo. Hay que desarrollar Safranal, que es otro proyecto en Arequipa, Pampa del Pongo, un proyecto de hierro muy cerca de Marcona. San Gabriel, en la zona de Ichuña, 4.700 metros de altura, en el departamento de Moquegua, también está en la cuenca del río Tambo. Para los que no conocen tanto la geografía, yo he viajado pues, mucho por toda esa cuenca y tiene cantidad de sitios donde construir reservorios. Mina Justa en Ica, que está al sur del departamento de Ica y que debe entrar en producción, me dicen, hacia fines de este año. Ojalá y que eso genere pues canon para Ica, genere oportunidades para los chicos que están estudiando en San Luis Gonzaga y que por supuesto les dé oportunidades de trabajo y bienestar a sus familias. Y en el norte del Perú tenemos Michiquillay, que se conoce hace más de 40 años, proyecto de cobre que está en manos de Southern Copper, Galeno, que está en manos de dos empresas chinas, Jiangxi Copper y China Mint Metals, y que está al costado de Conga, que fue paralizado por cuestiones ideológicas absurdas. Agua sí, mina también. Eso es lo que necesitamos hacer en Conga también. Y por supuesto en Tía María y en todos los proyectos. En el Perú sobra el agua, mis queridos amigos, no falta, sobra. Somos la octava nación en el mundo con más agua. Utilizamos el 1% del agua y en los valles de la costa el 85% del agua de lluvia de todos los años se va al mar y estamos pensando en desalinizar. Lo que tenemos que hacer es construir reservorios en las partes altoandinas que permitan el desarrollo minero y que permita, por supuesto, la irrigación de mucho más tierras en la costa del Perú. Tenemos los sulfuros de la Zanja, Tantahuatay y Anacocha. Tenemos la granja muy cerca de Chota, que se conoce hace más de 40 años y que está en manos de Río Tinto, una de las mejores empresas mineras a nivel mundial. Tenemos Cañariaco, en la comunidad de Cañaris, en la parte alta del departamento de Lambayeque, que tanto ha sufrido con esta crisis de la pandemia. Tenemos que poner en valor, en favor de todos esos comuneros de Cañaris, para que ellos puedan también desarrollarse profesionalmente y tener un puesto de trabajo digno para poder sustentar sus gastos. Siguiente, por favor. Pero para eso nosotros tenemos que asumir responsabilidades para poder recuperar ese crecimiento y ese desarrollo del país. Las empresas tenemos que invertir de forma eficiente y responsable, tanto en lo económico como en la salud, lo social, lo ambiental. Una visión de sostenibilidad, como lo dije al comienzo, con responsabilidad social compartida, donde todos asumamos nuestras responsabilidades. El Estado tiene que definir reglas y acelerar procesos, menos permisología, mucho más activismo en sacar adelante los proyectos. Yo escuchaba en radioprogramas entre ayer y hoy de un niño que necesitaba irse a hacer una operación en Argentina y que el pasaporte le iba a tomar mucho tiempo. Pues nosotros tenemos que ser mucho más eficientes, el Estado tiene que ser mucho más eficiente y por supuesto a nivel de los permisos también. Hay que generar entornos favorables para la inversión, hay que proveer de servicios, porque las comunidades, especialmente las zonas altoandinas, rurales, necesitan ver resultados y por supuesto asegurar que esos beneficios le lleguen a la gente. Y la sociedad en su conjunto tiene también que conocer los beneficios
que genera esta inversión privada y, por supuesto, propiciar un clima de armonía y entendimiento, desarrollando capacidades. Los jóvenes de esas comunidades también tienen que prepararse para asumir roles y puestos de trabajo. Las autoridades, las empresas, la sociedad en su conjunto debemos mantener un diálogo constructivo y respetar la ley y el Estado de Derecho. Siguiente, por favor. El Perú ha hecho muchas cosas bien. En los últimos 30 años hemos avanzado mucho. Pareciera que en estos momentos hay nubarrones en el horizonte. Pues hay que despejarlos, hay que despejarlos. El Perú ha logrado en estos últimos 30 años firmar tratados de libre comercio con 2/3 del Producto Bruto Global. En cada uno de esos tratados de libre comercio hay un capítulo de defensa de la inversión. Y como insisto, mucho de esa inversión es micro y pequeñas empresas. En el Perú, del 100% de la inversión que se da en cualquier año, 20% es inversión pública, estatal, que por supuesto tenemos que exigir que sea eficiente, salud, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia. El 80% de esa inversión es privada y de ese 80%, 20% es inversión extranjera, que viene con nuevas tecnologías, con nuevos procesos, que debe ser bienvenida, debe ser respetada. Pero el 80% de esa inversión privada es de peruanos. Nosotros los peruanos somos los que sacamos la cara. Los emprendedores del Perú, yo los invoco a ser emprendedores, por supuesto, jóvenes, porque ustedes son el futuro de nuestro país y la empresa peruana es principalmente la gestora y la responsable de esos desarrollos. Los TLCs lo que han logrado es ampliar los mercados del Perú de 32 millones de peruanos a 3.000 o 4.000 millones de habitantes del mundo, porque hoy día tenemos tratados libre comercio con la China, con Japón, con Estados Unidos, con Canadá, con Europa, con los países de América Latina y del Asia. Definitivamente los TLCs han sido un cambio para el Perú y esa apertura es lo que nos ha llevado a crecer sostenidamente en los últimos años. Contamos con grado de inversión que es producto de la seriedad con la que se ha manejado la macroeconomía y que yo espero que continúe haciendo así. Formamos parte de la Alianza del Pacífico, una iniciativa peruana y que por supuesto junta a países exitosos de América Latina como México, Colombia, Perú y Chile, los países que estamos más orientados hacia la economía de mercado. Y tenemos instituciones sólidas, como el Banco Central de Reserva del Perú. Tenemos que promover que haya más instituciones sólidas en nuestro país. Todos debemos de trabajar unidos para reactivar el crecimiento, generar confianza y promover las inversiones. Las autoridades, el próximo gobierno, este gobierno, el Congreso, los dirigentes políticos en general, las empresas privadas, los profesionales de la salud, los técnicos, los trabajadores, la academia y la sociedad en general. La verdad es que esta tarea es de todos los peruanos y todos los peruanos tenemos que asumir nuestro rol, pero principalmente los jóvenes, que de ellos y de ustedes es el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias.